anual de Alumni en Madrid. Increíble éxito de convocatoria. O sea, ya, para empezar, muy agradecidos de que en una mañana como la de hoy, medio festivo en Madrid, festivo, sábado, hayáis venido a reflexionar con nosotros. Nos hayáis elegido para reflexionar. Esto ya es una responsabilidad. Quiero dar las gracias a todos los presentes, evidentemente, pero dejadme que muy especialmente hoy le dé las gracias a los muchos familiares de la familia Unamuno que nos acompañan esta mañana. Me decían que 13, no sé si habremos alcanzado esta cifra, pero en todo caso es un honor compartir esta conversación, esta charla y este encuentro con tantos Unamunos. Muchas gracias por acompañarnos en esta jornada, esperemos estar a la altura. Va a dar la bienvenida, como corresponde, el rector magnífico de la Universidad de Salamanca, don Ricardo Rivero. Adelante, Ricardo. Bien, buenos días, muchas gracias Sergio, muchas gracias Manuel, Ana, Luis, señor presidente de Alumni, Antonio, querido presidente. Gracias siempre Alumni por esta convocatoria, una más, todavía en el recuerdo, las anteriores, el encuentro de Alumni Iberoamericano en Salamanca, los celebrados a lo largo del 2018, convocatorias que demuestran la capacidad evocadora y ese lema cervantino, Salamanca que hechiza la voluntad de volver a ella en espíritu universitario a todos los que de la apacibilidad de su morada han gustado. La fuerza de la Universidad de Salamanca y la figura de don Miguel Unamuno, que es a quien recordamos hoy especialmente, se mantienen muy intensas, totalmente presentes, ¿no? Estos días presentábamos en Sevilla, en el Congreso de las Academias del Español, una nueva gramática, un glosario de términos gramaticales, editado por Universidad de Salamanca, por nuestro servicio de publicaciones, y se citaba Nebrija, una nueva publicación sobre un nuevo texto de gramática del español, y como en el 1480, ya en Salamanca, tanto tiempo después, otra vez la universidad. No hay un relevo en un gobierno iberoamericano en los últimos tiempos que no incluya ministros o ministras formadas en nuestro estudio, ¿no? Alumni iberoamericanos. Y cómo no, la figura de don Miguel Unamuno, hoy más presente que nunca, gracias a las aportaciones culturales, creativas de Manuel primero, después de Alejandro Amenábar. Esperamos que después otra vez de Manuel y siempre la Casa Museo, Ana, y hace tantos años ya Luis, que escribió un relato interesantísimo sobre los últimos días de don Miguel. Bueno, Unamuno es hoy más necesario que nunca. Tanto necesitamos la capacidad crítica, la ausencia de sesgos y absolutismos en el pensamiento, la vocación de entender la pluralidad con sus matices y complejidades, tanto lo necesitamos hoy, más que nunca. Esa capacidad también de reconocer que se ha errado, que uno puede haberse equivocado en su percepción de los hechos y modificar su visión. Si esto lo comprendiera, gracias a aportaciones como las que hoy vamos a escuchar y a tantas otras, la sociedad española, estoy seguro de que tendríamos un gran futuro recordando nuestro pasado. Así que gracias, Alumni, gracias, Sergio, presidente, gracias a la familia Unamuno y a quienes nos tienen que ilustrar esta mañana, que son los expertos. Muchas gracias. Gracias. Enseguida vamos a empezar con esta mesa. Estoy deseando hacer preguntas, pero como ya el rector hacía alguna referencia a quienes me acompañan en la mesa, voy a presentar a los componentes de la mesa. A mi derecha, Manuel Menchón. Vamos a tratar de exprimir esta mañana a Manuel Menchón todo lo que podamos, hacerme caso. Él está trabajando en un documental que verá la luz próximamente en coproducción con Televisión Española, y vamos a tratar de preguntarle todo lo que podamos, a ver qué nos puede contar, porque creo que sabe muchas cosas de lo que pasó realmente el 12 de octubre de 1936
en el paraninfo de la universidad. A mi izquierda, Ana Chaguacera, directora de la Casa Museo Unamuno en Salamanca. En conversación telefónica, como una hora estuvimos hablando Ana y yo al acabar dije, por favor, Ana, con que el sábado cuentes la cuarta parte de lo que me has contado a mí, vas a tener cola el lunes intentando visitar la Casa Museo porque es espectacular como lo cuenta y enseguida lo escuchamos. Y profesor de la universidad y escritor, Luis García Jambrina, gran conocedor también de la figura de Unamuno, que finalmente, y luego haremos esta conversación en este mismo recorrido, primero Ana, luego Manuel y después Luis García Jambrina, que es el orden en el que yo viví esta conversación con ellos, espectacular la idea que a mí fue capaz de transmitirme Luis sobre el Unamuno personaje literario, para entender también algunas de las cosas que pasaron en ese 12 de octubre del 36. Presentada la mesa, quiero presentar también a pues, uno de los alma mater de Alumni Universidad de Salamanca, que es don Antonio Huertas, presidente de MAFRE y presidente de Alumni. Una bienvenida, por favor. Aplauso. Muy bien, muchísimas gracias. No voy a quitar más de un par de minutos, pues daros la bienvenida en nombre de Alumni. Quiero expresar pues nuestra gratitud como antiguos estudiantes de la Universidad de Salamanca, al rector y a todos los que representáis esta comunidad salmaticense. Para los que estuvimos allá hace años atrás y los que seguís vinculados a la Universidad de Salamanca, es muy importante para todos nosotros el revitalizar ese espíritu de Salamanca y el que podamos volver a unirnos y a hablar y a impulsar lo que significa Salamanca. Estamos en unos momentos además muy importantes, hoy es jornada de reflexión, así que no hablaremos mucho de política y además es fiesta en Madrid, con lo cual todavía tenemos que dedicarnos más al ocio, pero creo que es importante que como sociedad todos reflexionemos de los momentos tan importantes, tan trascendentes que estamos viviendo y precisamente pues vamos a oír hablar de manera interesantísima las enormes aportaciones sobre otro momento difícil, muy complejo para la historia de España y que transcurrió precisamente en Salamanca gracias a la larga vida y a la función rectoral que desarrolló Miguel de Unamuno en la universidad. Solo quiero lanzar un mensaje y es emplazar a José Luis Centecilla y a toda la Junta de Alumni para que sigamos avanzando. Vamos camino de los 30.000, si no hemos llegado ya de los 30.000 asociados a Alumni. Es importante que sigamos reforzando, que sigamos hablando, que sigamos insistiendo en vincular a cuantos más estudiantes, ex estudiantes y personas vinculadas al mundo de Salamanca para fortalecer esa relación entre la universidad, los ex estudiantes y la sociedad en general. Creo que es importante y hay que insistir pues, en de qué manera toda la sociedad civil vinculada y que ama y que quiere Salamanca pueda vincularse un poco más. Y ahí pues, el mundo de la empresa también es muy relevante. Creo que hay que abrir más líneas de trabajo para que la universidad y empresa pues, puedan seguir vinculadas y podamos seguir apoyando el desarrollo, primero educativo y luego profesional de los estudiantes en nuestra querida universidad. Así que bienvenidos y que comience el acto. Gracias. Y vaya por delante el agradecimiento de los miembros de la Junta Directiva de Alumni, tanto al enorme apoyo que nos presta el presidente, Antonio Huertas, como el enorme apoyo que nos presta la universidad, representada aquí por el rector. Sin el rector y muchos más, Enrique Cabero, en fin, muchos compañeros de la universidad. Gracias por el enorme apoyo y la prueba es este acto que hoy estamos haciendo aquí en Madrid con el apoyo de la universidad. Nunca a mí me pusieron tan fácil moderar una mesa. Solo tengo una pregunta que hacer. ¿Qué pasó realmente el 12 de octubre de 1936 en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca? Tiene la palabra doña Ana Chaguacera. Empezamos por una idea que os pregunté a los tres, la misma, una primera reflexión sobre un titular, si queréis, una idea sobre qué creéis que pudo pasar. A ver, sobrevuela aquí el debate, y ya lo sabéis, el debate sobre si se exageró lo que ahí pasó o si lo que estamos viendo en los últimos días, lo que veremos en el trabajo de Manuel, lo que ya vimos en la película sobre el destierro de Unamuno que dirigió Manuel Menchón, si todo eso es una exageración, una hipérbole literaria o quizá incluso hasta se minusvaloró, quién sabe.
¿Tú cómo lo ves? ¿Tengo que dar? No, se oye directamente. Bueno, yo creo como titular, no lo podemos saber al 100%, porque para eso se hubiera tenido que grabar la voz de Unamuno, que no se hizo. Él hubiera tenido que dejar hecho un discurso que no está porque él no pensaba hablar. Pero, Sergio, yo creo que en los últimos años sí que hemos quitado polvo y paja y sí que podemos tener una idea aproximada que nos permite decir que no fue un acto banal por 3 bloques, simplemente así a modo de enunciado. Primero, de menor a mayor importancia en cierto sentido. Por una parte, los testigos. Siempre me acerco mucho. Por una parte, los testigos que estuvieron o los testigos que lo contaron, que no siempre hay que hacerle caso al 100% porque a veces son fuentes más bien subjetivas que objetivas. Segundo, por las consecuencias, eso está clarísimo. Las consecuencias que experimenta Unamuno nos hacen afirmar que no fue un acto banal, como en ocasión se han dicho. Y en tercer lugar, más importante para mí, sobre todo como persona que trabajo en la Casa del Museo Unamuno, las fuentes, el propio Unamuno, la documentación, lo que Unamuno escribió. Me hablabas de una carta en la que el mismo Miguel Unamuno, puño y letra, dice: por decir vencer no es convencer, me veo en esta situación. Carta que conserva la Casa Museo Unamuno. Tenemos varios documentos, varios manuscritos que, bueno, que pueden un poco, los podemos ir comentando a lo largo del debate, pero que, bueno, que amplifican un poco toda esta teoría. Una primera idea. Manuel, ¿qué pasó realmente el 12 de octubre del 36? Tienes un minuto. Un minuto, madre mía. Algo pasó, eso está clarísimo. Como bien apunta Ana, hubo consecuencias muy graves para Miguel de Unamuno. Voy a rebobinar, ¿vale? Venga. Esta polémica nace en concreto de un artículo del País de mayo de 2018 en la que Severiano Delgado afirma lo siguiente: el 12 de octubre fue un acto brutalmente banal, donde se dieron 4 voces y se despidieron a la salida, y luego dice, un tumulto habitual en discursos y charlas de los años 30. Bueno, esto evidentemente es absurdo totalmente, porque primero hay alguna prueba, que luego apuntaremos como comentaba Ana, pero las consecuencias concretas, si esto fuese como un crimen, ¿no? O sea, ¿qué consecuencias tuvo todo esto? Pues el 13 de octubre, es decir, un día después del acto, Unamuno es expulsado del ayuntamiento y anulado su nombramiento como alcalde honorario, que era. El día 14 de octubre, es decir, 2 días más tarde, es retirada por unanimidad la confianza de la universidad a Unamuno. Y el mismísimo Franco, que alguien era ya entonces, firma de su puño y letra un decreto con su cese inmediato. Pero es que no termina aquí la cosa. El día 13 de octubre, es decir, al día siguiente, desde la Secretaría del Mando General de la Falange en Burgos, un amigo del hijo mayor de Unamuno, de Fernando Unamuno, que trabajaba allí en Falange, escribe una carta dirigida a Fernando en la que dice literalmente: me he enterado del grave incidente del acto del Paraninfo. Las palabras de tu padre suscitaron protestas crudas y violentas de los asistentes, con Millán Astray a la cabeza. Debes ir a Salamanca porque sería doloroso que a tu padre pudiese sucederle algo. Y riza el rizo, el día 14 de octubre, en el cuartel general de los Requetés en Salamanca, Millán Astray se dirige a la tropa y dice literalmente, con voz de Millán Astray, que no me sale: hay de aquellos intelectuales que marchen por las sendas tenebrosas. Aquellos serán fulminados inmediatamente. Esto es el 14 de octubre. 2 días después. Yo creo que queda claro que desde luego no fue banal y algo sucedió. Luego veremos pruebas. ¿Luego veremos pruebas? Sí. ¿Alguna? A ver si al final nos vas a avanzar lo del documental. Haré algo de spoiler, pero poco. Algo de spoiler. Bueno, pues no. Lo bueno, Sergio, atentos a las pantallas. Es que te vas a llevar la exclusiva. Que ese sí que no sería ningún acto banal. Vale, en este recorrido inicial, y luego profundizamos, me contaba Luis algo que a mí
Pues la verdad es que me gustó mucho. Me decía, y te pido por favor que profundices en eso, dice, si Miguel de Unamuno hoy estuviera entre nosotros, en realidad pensaría que da igual lo que realmente pasó, que lo importante es lo que atrás ha venido hasta nosotros. Entre ficción y realidad me quedo con la ficción. Sí. Bueno, te doy un titular. Venga. Unamuno, comillas, me importa poco lo que ocurrió realmente el 12 de octubre de 1936. Lo que me interesa, no me interesa la historia, me interesa más mi novela. Ese sería el titular. Y bueno, yo lo suscribo totalmente. Importa muy poco qué es lo que ocurrió realmente. No sé, tengo mucha curiosidad por ver esas pruebas y ese documental que está preparando Menchón. Tengo mucha curiosidad, pero sinceramente me importa poco qué es lo que ocurrió realmente. Porque claro, ese hecho, yo lo que he visto es que la gente que se ha ocupado de ese hecho, Severiano, Delgado, en declaraciones recientes, Ángel Viñas, cuando se escarba un poco en el asunto se tiende a minimizar lo que ocurre allí. Que es un hecho banal. Viñas dice que se ha hecho de una anécdota una categoría, etcétera, etcétera. Entonces, claro, desde el punto de vista histórico sí que es importante, o incluso para escribir una biografía de Unamuno es importante lo que ocurrió ese día. Pero desde el punto de vista de la vida y la obra de Unamuno, pues eso no importa, porque ese hecho histórico, que efectivamente a lo mejor es un hecho sin mucha importancia, y que si fue importante lo que dijo de Unamuno, de todas formas se acalló. O sea, el régimen o Franco y los suyos no dejaron que trascendiera, y tuvo consecuencias para él, pero no las consecuencias que todo el mundo esperaría. Incluso el propio Unamuno, que es el fusilamiento sumarísimo. Pero para mí lo que importa de ese acto y la trascendencia de ese acto es que es un acto simbólico, y es un acto simbólico que viene a culminar lo que es el personaje de Unamuno. Ya lo he dicho en algún otro sitio, que para mí la obra más importante de Unamuno es su propia vida, su propio personaje, pero ojo, es un personaje que él va construyendo a lo largo del tiempo, primero a través de los personajes que fue creando en sus novelas, y en segundo lugar a imitación del gran personaje de la historia de la literatura universal, no solo española, que es Don Quijote. Él se pasó buena vida imitando a Don Quijote. Claro, para él Don Quijote no era un simple personaje literario, sino que llegó a hacer de él, como se sabe, una religión, era un paradigma ético, era un modelo de eso que él llamaba la ética del héroe, y esto del heroísmo es importante en este acto. Y entonces, quizá por casualidad, o quizá porque Unamuno lo viniera rumiando desde hacía días, el caso es que vio ahí una oportunidad de culminar su vida y de culminar la construcción de ese personaje. Ese es el clímax de la vida de Unamuno. Imagínense que hubiera sido la vida de Unamuno y de la consideración de Unamuno si no hubiera existido ese acto. A lo mejor no estábamos ahora hablando aquí. Es verdad que venimos a hablar precisamente de ese acto, pero no estaríamos hablando de ningún otro acto de Unamuno. O sea que para mí eso es lo importante, y ahí sí que da igual qué es lo que dijo, qué es lo que no dijo. Tenemos unas cuantas palabras en un trozo de papel, y lo maravilloso es cómo a partir de esas pocas palabras se han construido tantos discursos, tantas versiones. Déjalo ahí, de momento. Como primera toma de contacto no está mal. A mí la verdad es que me encanta esa idea de personaje como Unamuno como personaje que en un momento determinado decide que el final de la construcción de ese personaje lo tiene delante en ese momento, en ese 12 de octubre del 36, en el Paranifo de la Salamanca, y dice: aquí puedo terminar de construir ese personaje que va a trascender a la historia. Buena prueba de ello es que hoy estamos aquí hablando de Miguel de Unamuno y no de ninguna de sus novelas, que solamente aparecerán, ¿no?
A partir de ahí, por intentar ordenar un poco la conversación, Ana, volvemos a los documentos, volvemos al archivo, a lo que podemos encontrar en la Casa Museo Unamuno en Salamanca. ¿Qué tenemos y qué no tenemos? Hace poco se ha editado un documento, un facsímil de esa carta por una cara y ese anverso donde Miguel Unamuno durante aquel acto fue anotando palabras que dieron lugar al discurso que no conservamos. Conservamos los ingredientes, no el plato cocinado. Y con esos ingredientes se han cocinado muchos platos distintos. Pero vayamos a los ingredientes. ¿Qué pruebas tenemos? ¿Qué documentos existen? El documento primero al que tú has aludido, ¿no? Es un documento además que no solo es las notas de Unamuno, es un documento cargadísimo de emoción. Yo todavía realmente, créanme que me emociono cada vez que lo tengo en mis manos, porque Unamuno, ya lo saben todos, lleva en el bolsillo, cuando entra en el Paraninfo, la carta de la mujer de uno de sus mejores amigos, de Atilano Coco. Si han visto la película de Amenábar ya, se ve perfectamente ese tipo de relación, ¿no? Un pobre pastor protestante, activista, pedagogo que hizo mucho por la ciudad y que es encarcelado. La mujer le ha dado la carta y con ese documento él entra en el Paraninfo. Y Unamuno en esos momentos ya está bastante tocado. Está bastante tocado porque han ido deteniendo a sus amigos, a Atilano, a Salvador Vila, a Filiberto Villalobos, que finalmente lo liberan. Y ese documento, Sergio, transmite una emoción pero tremenda. La parte del respeto, la reverencia, la amistad con la que se dirige a él la mujer de Atilano Coco, y transmite en el reverso toda esa crispación y ese sufrimiento tremendo que va teniendo Unamuno según va oyendo hablar a unos y a otros. Ese documento lo tenemos. Lo tenemos porque tenemos un archivo fantástico que luego comentaré para que no lo sepan. ¿Qué tenemos más? Tenemos un documento definitivo, un manuscrito definitivo, que conservamos también, el original de la casa. Sí, perdón, que conservamos en la casa gracias una vez más a la familia Unamuno. No es porque estén ellos delante, sino porque ellos lo saben, ¿no? La responsabilidad que siempre ha tenido un poco la familia con intentar que el lote esté completo. Estoy hablando del resentimiento trágico de la vida. Es un manuscrito apresurado, que no se sabe muy bien si él realmente va a querer publicarlo o no. Lo escribe en esta última etapa ya de su vida tremenda, y además es un documento importantísimo porque él va volcando lo que realmente siente, cosa que en un primer momento no lo dice en las entrevistas. Es curioso, en las entrevistas mantiene una imagen, quizás por miedo o por lo que sea, o porque realmente está en ese momento de duda, pero ese documento del resentimiento trágico de la vida es definitivo, porque ahí vuelve a aparecer lo de vencer y convencer, ahí va hablando de todo lo que va sintiendo según van encarcelando y asesinando a sus familiares, y con ese documento queda totalmente claro el desligamiento que Unamuno, el horror que Unamuno siente cuando va sucediendo lo que va sucediendo en Salamanca, que el hecho de que esté Franco allí pues acelera mucho el proceso, ¿no? Y luego están las cartas de Unamuno y los testimonios de Unamuno y las entrevistas de Unamuno, donde él dice que por haber dicho esto le ha ocurrido lo que le ha ocurrido. Por decir vencer no es convencer, dice sí, literalmente. Dice literalmente. Es cierto que en un momento determinado, quiero recordar que es en el resentimiento, él sí que utiliza venceréis pero no convenceréis. Pero lo que más utiliza, tanto en ese documento con Millán Astra y en las cartas, es vencer y convencer, conquistar y convertir. Eso es lo que tiene. Bueno, luego nos contarán antes de marcharnos qué cosas podemos ver en la Casa Museo, Unamuno en Salamanca, porque a mí realmente me considero me siento muy culpable de haber visitado cientos, miles de veces la zona en la que está la Casa Museo y no haber entrado. Ana, mea culpa, pero no puede ser. O sea, esto hay que resolverlo inmediatamente. Quiero ver la parra, quiero ver la mecedora, quiero ver ese archivo de ¿cuántos libros leís? 6.000 libros, 25.000 documentos y impresionante. Es impresionante. O sea, esto hay que resolverlo ya. Vale, todo esto es lo que tenemos. Vamos, no te voy a decir lo que no tenemos, si lo quieres desvelar lo de ver, pero vamos al origen de por qué puede haber trascendido la idea de que aquello se exageró. ¿Qué pasó con Luis Portillo y la revista Horizon? ¿Y por qué eso ha servido de munición a quienes han querido decir que el discurso que ha trascendido nunca se pronunció? Te voy a contestar.
pero voy a hacer como los políticos y Estoy voy muy a empezar acostumbrado. de otro modo. Voy a retomar, pero voy a contestarte. Ojo con las entrevistas. Comentaba Ana sobre las entrevistas de Unamuno y la comparación de las entrevistas de Unamuno con El resentimiento. El resentimiento era un diario íntimo. Unamuno escribió varios diarios íntimos. Eran reflexiones sobre la guerra civil. Y ciertamente no casa el diario con las entrevistas. Y es muy sencillo. Cada una de las entrevistas estaban supervisadas por alguien de prensa y propaganda. Para más INRI, los periodistas que eran seleccionados por el mismo Millán Astray. Y para más INRI, la mayoría de ellos eran extranjeros. ¿Por qué digo esto? Porque al ser extranjeros había alguien que traducía las entrevistas. Punto primero. Punto segundo. De los documentos, aparte de la carta de Atirano Cocó, que es la pieza clave, se conservan 4 fotos de aquel día. Mira, si podéis poner la primera foto, por favor. Hay una primera foto que apareció en prensa de la época, en la cual se ve un poquito más grande, que la gente tiene que forzar la vista y no se ve a Carmen Polo de Franco, a Unamuno, al obispo de Salamanca y a Millán Astray al extremo, ¿vale? Luego hay otra foto que no voy a poner porque es horrorosa, es muy mala, es el público, realmente es una foto muy oscura. Como nota anecdótica, contar que entre el público ese día había muchísimas mujeres. Eran las Margaritas de Falange, que eran muy admiradoras de Millán Astray. No sé, les parecería un hombre atractivo y varonil. Luego hay otra foto, la tercera foto, que es la iconográfica, ¿vale? Esta foto es la iconográfica, es la que todo el mundo conoce. Ciertamente se ven caras amenazantes y con el brazo alzado, pero en realidad no es una amenaza, se están despidiendo de Millán Astray, que se acaba de subir al coche, y de Carmen Polo, ¿vale? Pero lo más interesante de esta foto, en mi opinión, es la cara de preocupación y circunstancia de Miguel de Unamuno. Hay otra foto, siguiente foto, por favor, que es una... No, esa no es la siguiente. No, hay otra, no me hagáis spoiler, esa. Ponerla grande, por favor. Mirad, esta foto en realidad son de unos segundos antes de la anterior que hemos visto. Aquí está Unamuno y Millán Astray y el obispo de Salamanca. Con esta foto comienza la duda de si fue un acto banal o no el 12 de octubre. ¿Por qué? Porque la gente que defiende, que dice que no pasó nada, dicen que amablemente saluda Millán Astray a Miguel de Unamuno. Pero mi pregunta es, ¿alguien ve ahí el brazo de Unamuno y Millán Astray? Yo no lo veo. Primero, podría bien dar el brazo y saludar al obispo. Se ve un brazo, pero ese brazo... Voy a levantar un segundo, perdona. Ese brazo que hay ahí, de ese señor con una chaqueta a cuadros, tapa el brazo y parece que es el brazo de Unamuno, pero en realidad no se sabe, ¿vale? Esta foto ha sido utilizada por la plataforma Millán Astray y gente así para... Mira, si podéis poner la última foto. La última foto es un dibujo que tras el artículo del País reprodujeron alguien de la Fundación Millán Astray y alguna vez que he dado charlas de este tipo, a veces han venido gente de la Fundación Millán Astray y reparten como octavilla a la salida de la homilía, reparten este dibujo, ¿no? Donde claramente se reconstruye el apretón de manos que no se produjo, evidentemente, porque, repito, no sabemos por el eje de miradas si saluda al obispo o saluda a Millán Astray, ¿vale? Eso es lo primero. Ahora ya entramos a lo siguiente. Como comentaba Sergio, estoy preparando una película documental que iba a ver la luz ahora en noviembre o diciembre, pero se va a retrasar, yo creo que hasta septiembre, curiosamente, posiblemente en el Festival de San Sebastián o por esas fechas. Se retrasa porque efectivamente Unamuno es mucho más que el 12 de octubre y hemos descubierto algo muy importante, que eso sí que no puedo contar, muy importante, que va a reescribir Unamuno. Pero uno de los motivos... Espera. Para.
en el documental vamos a ver un hallazgo muy importante que reescribe lo que sabemos de Miguel de Unamuno. ¿Has dicho eso? Sí. Y no tiene nada que ver con la primera comunión de Unamuno ni nada de eso. ¿Vale? Pero no hemos venido a hablar de eso, hemos venido a hablar del 12 de octubre. ¿Ah? Así que tendréis que esperar un poquito. Pero que cambiemos el cartel enseguida, ¿eh? Bueno, me invitáis a la siguiente. La motivación principal del documental era el hallazgo de un documento importantísimo sobre el 12 de octubre, ¿vale? ¿Qué sucede el 12 de octubre? Aparte de las 4 fotos, aparte de las notas manuscritas de Miguel de Unamuno sobre el reverso de la carta de Atilano Coco, hay una ausencia de documento, y es el siguiente. Curiosamente, están transcritas los discursos de Maldonado y de Pemán, ¿vale? y de algunas palabras de los certales. Toda la prensa de la época pasó por alto lo que pasó allí entre Unamuno y Millán Astray, pero sabemos ya que pasó algo por las consecuencias. Esa es la primera prueba. Si no hay documentos, estando toda la sala, aparte de las Margaritas, seguidoras de Millán Astray, había también prensa, y nadie se recogió aquello. Eso es una primera pista, ¿vale? Lo que hemos descubierto es imaginar que 83 años más tarde aparece un documento donde un testigo de primer nivel y de máxima autoridad se dedica a tomar nota de lo que cada uno de los allí presentes dicen, viendo la trascendencia de lo que está sucediendo. Bueno, pues eso apareció 83 años más tarde, ¿vale? Era alguien que estaba al lado, era alguien que tomó nota como un acta notarial prácticamente, y lo tenemos. Lo curioso... Esto es prácticamente, si no es la primera vez que lo cuentas, es casi la primera vez que lo cuentas, el contenido de... No el contenido, pero bueno, sí el contenido, lo que vamos a contar, una transcripción de lo que pasó ahí. Sí, sí. Y repito, es un testimonio de primer nivel. Decía Ana que, bueno, que ciertamente muchos han comentado, había mucha gente, por ejemplo, José María Pemán en el año 60, en 1963 creo, escribe en el periódico ABC su versión de lo que sucedió. Había pasado muchísimo tiempo y curiosamente comete bastantes errores. Bien por falta de memoria o bien por lo que sea, entre otros errores, el número de gente que habló allí, etcétera. Hay claros errores en lo que comentaba Pemán. Pero este documento es del mismo momento de los hechos. Es más, en el momento empieza a escribir, porque de hecho termina el documento diciendo Unamuno sale de aquí, no sabemos qué pasará, casi como en las películas, ¿no? En las series de continuará, ¿no? Un poco termina así. Pero lo más curioso, como comentaba, es lo siguiente. Esta persona, de la cual no puedo hablar de momento, ni del documento en concreto, no era amigo de Unamuno y no tenía relación con Unamuno. No consta que hubiese relación entre ellos. Ni siquiera ideológicamente eran gente cercana, ¿vale? Si tú lees ese documento con las transcripciones de las frases y lees el resentimiento trágico y lees las cartas de Unamuno a amigos y familiares, las últimas cartas, es que ponen frases literales. O sea, se coteja. Entonces tiene una veracidad prácticamente absoluta, ¿no? Pero lo viste a leer, ¿no? Que te estoy contando. A mí los pelos se me están poniendo de punta. Un poco ya los traía, pero... entonces, yo me quedo con 2 ideas. Luego, si quieres, sigue, pero yo me quedo con 2 ideas. Que vamos a descubrir en la película documental en la que estás trabajando y que creo que verá la luz, por tanto, en el Festival de San Sebastián el año que viene, creo que has dicho, ¿no? Octubre, septiembre del próximo año. 2 ideas. Que tienes un documento inédito que hasta ahora no habíamos visto, que es una transcripción de lo que allí pasó el 12 de octubre del 36 con prácticamente un acta de lo que allí ocurre. Y además, un acta levantada no por un amigo ni alguien afín ideológicamente, lo cual le da especial valor a la narración de los hechos, y encima se cotejan con frases textuales que encontramos en otros textos. Eso por un lado. Y por si esto fuera poco, nos ha dicho que además tienes algún otro documento que cambiaría lo que se ha escrito, lo que sabemos de Unamuno.
Este año. De este último no voy a hablar, No, eso no, será el año que viene. Pero te recuerdo que lo has dicho. Sí, sí, claro. Sí, sí, lo he dicho. Ah, bueno, comento lo siguiente. En diciembre, la editorial Pretextos va a publicar El resentimiento trágico, editado por... O sea, está trabajado por Jean-Claude y Colette Rabaté, porque es un texto muy complicado en el sentido de que no estaba pensado para ser publicado. Y han tenido que hacer un trabajo de chinos, Colette y Jean-Claude, para intentar averiguar qué dice, qué quiere decir, y en fin, ¿no? Y ahí en el anexo aparece ese documento, ¿vale? Lo que nosotros hemos hecho, aparte de trabajar ese documento y poder oír por primera vez en el Paraninfo lo que allí resonó, es un poco ver todos los prolegómenos y toda la investigación en torno a ese documento, ¿vale? Pero es decir, que si alguien tiene la ansiedad de leer el documento, en diciembre sale El resentimiento y como nota a pie de página aparece las cuartillas estas. Perdón, sí, la edición del resentimiento es verdad que va a ser muy interesante porque algunos quizás ya hayan conocido una que salió, no me acuerdo Miguel, en los años... ¿Cuándo salió la otra edición del resentimiento? Hace bastantes años, pero no era una edición buena porque simplemente era la transcripción del texto y no tenía notas. Lo que han hecho el matrimonio Rabaté es muy interesante porque han ido realmente... interpretando y trabajando sobre las fechas, los nombres, pueblos, que son cosas a veces deslavazadas y sí, es una edición que se espera con impaciencia, es verdad. Bueno, ya no hay ninguna duda de que los que estamos aquí vamos a ir a ver el estreno de la peli, porque además Manuel Menchón nos va a invitar a todos y cada uno de nosotros. Seguro. Y veremos un adelanto, un preestreno. Déjalo ahí, ahora nos cuentas más cosas, porque te quiero preguntar más sobre lo que, a la luz de todos los documentos y sin hacer spoiler de tu propio documental, ¿qué crees que pasó? ¿No? Pero vuelvo con Luis García Jamena a la ficción y a un documento al que se refería el rector al inicio. Tú publicaste hace años un cuento sobre los últimos días de Miguel de Unamuno. Recordamos que fallece el 31 de diciembre de ese mismo año, 1936, es decir, poco más de 2 meses después de ese acto que tiene lugar en el Paraninfo de la Universidad. Háblanos un poquito de ese cuento. Bueno. Sin ligarlo a nada de lo que hemos hablado antes. No, bueno, yo más que hablar de eso me gustaría preguntar algo a Ana Menchón. ¿El documento este que va a cambiar las cosas es de Unamuno o de otra persona? Mi abogado no me permite hablar de esto. En cualquier caso, en cuanto esté la película, te invitaré a un paseo privado. Luego tú me invitas a unas cañas. Bueno, de momento es una operación de marketing maravillosa. Te felicito por ella. Bueno, como de lo que no conocemos no se puede hablar, entonces vale, hablaré de... Sí, esta es una operación de marketing y lo tuyo es una cobra en tu arregla. O sea, has hecho todo lo posible para no... No, pero bueno... Quiero ligarlo a nada, lo que os he contado Menchón, pero por favor... Sí, lo ligaré al asunto que nos convoca, lo de qué pasó realmente ese día. No hemos hablado de la muerte de Unamuno. Para mí la muerte de Unamuno es el epílogo de este acto que todo el mundo pensaba que tendría que haber acabado en fusilamiento de Unamuno, e incluso el propio Unamuno puede que lo tuviera en mente de una manera consciente o inconsciente, ¿no? Pues yo creo que ese acto es el que le sirve a él para redimirse y para inmortalizarse. Vuelvo a lo de antes. Ha contribuido eso a culminar el personaje y a que el personaje de Unamuno sea inmortal, que era algo que a él le obsesionaba, como todos sabemos. Bueno, la muerte, decía, es el epílogo de este acto y de momento dejando al margen el cuento, creo que Unamuno de alguna manera no es una casualidad que muera el 31 de diciembre del año 36. Yo creo que Unamuno se deja morir, no voy a ir más allá, se deja morir. No puede seguir con un día más, un año más en esa situación. Y yo esta muerte la relacionaría con la muerte de algunos personajes de sus novelas, ¿no? El caso de Augusto Pérez, la muerte de Augusto Pérez, de quien haya leído la novela lo recordará, es una muerte ambigua, no sabemos al final si muere porque se ha suicidado de un atracón de comida o muere porque su creador, don Miguel de Unamuno, lo ha
lo ha matado, ha acabado con él por haberse revelado su criatura, su personaje, ¿no? Uno juega ahí, es un final abierto, ambiguo, que ya parece anunciado al comienzo de la novela, en el primero de los prólogos, el que firma Víctor Gotti, que ya habla de la muerte del personaje. Y la muerte de Unamuno también es extraordinariamente ambigua y a mí me plantea esas dudas, ¿no? Se dejó morir, murió de muerte natural, lo mataron. Esas posibilidades caben, ¿no? Pero yo creo que se dejó morir. Y se dejó morir de la misma manera que otro personaje de otra de sus novelas, que curiosamente 40 años antes había anticipado la muerte del propio Unamuno. Me refiero a Eugenio Rodero, el protagonista de esa novela inacabada de Unamuno, que llevaba el título de Nuevo Mundo, de la que aparecieron los papeles también en la casa Museo Unamuno, y que luego editó Laureano Robles en el año 94, ¿no? Bueno, pues ese Eugenio Rodero era un alter ego muy claro de Unamuno. Todavía Unamuno no había alcanzado la sutileza que alcanzó después a la hora de proyectarse en sus personajes. Ahí se le veía mucho el plumero, y eso se lo decían los amigos que iban leyendo fragmentos de esta novela, ¿no? Y bueno, pues este Eugenio Rodero dice que murió solo y olvidado de todos. Y también un poco insinuando eso, que se dejó morir. La misma muerte que va a tener el propio Unamuno, pues me parece que son unos 40 años después. Y por último, también esa muerte pues podemos relacionarla con la muerte de Don Quijote, que derrotado se deja morir y ya no quiere seguir con sus aventuras y sus correrías, a pesar de lo que le dice Sancho de no se muera vuestra merced, vamos a seguir viviendo aventuras, etc. Sin embargo, Don Quijote se deja morir. Bueno, dicho esto, lo que yo planteo en el cuento ya tiene muchos años, y ahí ese cuento parte de los recuerdos de una mujer que ya había muerto cuando yo escribí el relato. Esto me lo contó una de sus nietas, me contó estos recuerdos de su abuela, y la abuela decía que había sido vecina de Unamuno, y de niña y de preadolescente, pues estaba fascinada con ese viejecillo de pelo y barba blancas, y que cuando salía a pasear ella lo iba siguiendo por las calles de Salamanca, pues dando saltos, jugando a rayuela, pero lo iba siguiendo. Claro, ese último día, porque en realidad narra las últimas horas de Unamuno, en ese último día de diciembre del 36, Unamuno está dando su último paseo, lo sigue el policía ese que siempre iba detrás, y luego la niña. Y la niña asiste sin darse cuenta al envenenamiento de Unamuno. Luego Unamuno muere, al día siguiente se conoce la noticia, ella lo oye comentar en casa, y también los rumores que circularon ese día de que lo habían matado, y ella entonces se da cuenta de que sin darse cuenta había asistido a ese envenenamiento, ¿no? En el Café Novelty ella lo ve todo desde la cristalera, ve como una persona que está acodada en la barra, está la bandeja con la taza que le va a llevar el camarero a Unamuno, y le echa unos polvillos que ella cree que es azúcar. Luego, cuando ve que Unamuno le echa varios terrones de azúcar más, pues se queda un poquito extrañada, pero no es hasta el día siguiente que no va a comprender esa acción. Ya digo, el cuento está contado desde los ojos de esta niña y partiendo de los recuerdos estos que le transmitía a su nieta. Pero en todo caso, insisto, esa muerte es el epílogo de ese acto culminante que es ese. Quería que nos hablaras de ese cuento, ya lo has contado tú, para que luego nos contaras, ya no lo has contado, que no es la tesis que tú sostienes, sino que tu tesis es que como final a ese personaje que Unamuno crea, que es el mismo, pues, y después de ese acto que tiene lugar el 12 de octubre del 36 en el Paraninfo, pues derrotado,
como Don Quijote, solo se deja morir. Y abandonado de todos. Pero sin embargo, en ese cuento sostiene otra tesis, que es que una niña asiste al envenenamiento. La tesis de esa mujer, no recuerdo ahora el... Os recuerdo que en la silla, cuando habéis llegado, habéis encontrado un folleto con un WhatsApp, un número de teléfono, porque seguro que ya tenéis todos un montón de preguntas. Ya he visto que cuando Melchor nos contaba lo de las novedades que veremos en el documental, se lanzaba Jaime a decir, ¿pero quién es? ¿Pero es una...? Bueno, pues seguro que tenéis muchas preguntas. Las podéis enviar a través de ese número de teléfono que encontráis en WhatsApp, 663-167100, y vale, y me irán llegando y yo pues se las iré trasladando a ellos. Vuelvo contigo, Ana. Luis García Jambrina fue becario de la Casa Museo. Y ahora colabora muy activamente en la Casa Museo. Vale. Cuéntanos, quiero que nos cuentes la labor que desarrolláis en la Casa Museo Miguel de Unamuno, en Salamanca, porque ahí, aparte de todo ese fondo documental, el que quiero que nos hables, hay infinidad de investigadores que se dejan las horas buscando documentos y encontrando todos estos hallazgos de los que nos estáis hablando. ¿Cómo se trabaja en la Casa Museo? Bueno, yo creo que la Casa Museo Unamuno es un espacio afortunado y un espacio especial y un espacio con muchas lecturas, que es lo interesante para mí. Tiene la lectura del que visita el hogar, porque para nosotros el componente de hogar de la Casa Museo Unamuno tiene muchísima fuerza. Tiene una pequeña zona musealizable con muy poco espacio, porque tenemos mucho que enseñar, pero poco espacio, que sería lo que consideramos museo, separado de la casa. Y luego tiene una zona de investigación muy potente. Ahí hemos sido tremendamente afortunados gracias al propio Miguel de Unamuno y gracias a la familia Unamuno. Miguel de Unamuno regala la biblioteca a la universidad porque aunque él pudo llegar a ser maltratado por sus propios compañeros, él siempre tuvo un carácter muy institucional y una lealtad tremenda, ¿no?, con la ciudad y con la universidad, y regaló su biblioteca poco antes de morir. Y luego tenemos una auténtica joya, y es que conservamos todo el archivo de Miguel de Unamuno. Y esto es gracias a la familia, que actuaron de una manera muy responsable porque fueron conscientes de que todo esto tiene valor si se mantiene junto. Entonces la familia vende el archivo al Estado con la condición de que quede depositado en la casa. Eso nos permite hablar de que tenemos pues prácticamente todos los manuscritos, los dibujos, que era una afición a la que Unamuno cultivaba toda su vida, las pajaritas, y una especie de joya de la corona para nosotros, que es la correspondencia, porque fíjate, Sergio, y fíjense, conservamos 25.000 cartas recibidas. Tenemos pocas cartas de Unamuno, ojo, claro, son cartas a Unamuno. Tenemos un lote muy interesante que además, como contamos con la presencia del subdirector general de Archivos Estatales, le debemos, esta protección del Estado a nosotros nos viene muy bien porque nos han ayudado en muchísimas ocasiones. Y una de ellas fue el conseguir parar una subasta donde se iban a subastar, valga la redundancia, un lote de 130 cartas escritas por Unamuno, lo que nosotros llamábamos el lote del destierro, porque eran cartas íntimas y personales que el supuesto propietario decía que una hija de Unamuno le había regalado. Era algo totalmente impensable, ¿no?, por la cantidad y por el contenido. Y ahí el Estado, de una manera muy eficaz, por supuesto también la universidad, el Estado paró la subasta y nos permitió recuperar esas 130 cartas. Pero como digo, lo que tenemos normalmente son las cartas recibidas, pero fíjense, 25.000 cartas pues dan para mucho, porque se escribe con gente de todo el mundo, gente que entonces está ya muy arriba, pero también con gente anónima que le cuenta situaciones sociales de Hispanoamérica, de Europa, que no solo para la gente que estudia Unamuno, para toda la gente que estudia finales del 19 y principios del 20, desde un punto de vista social, histórico, literario, es muy interesante. Es un fondo muy interesante. ¿Cuántos trabajáis en la Casa? 4. Aprovecha que aquí hay mucha gente importante, haz lo que quieras. ¿Qué le hace falta a la Casa Museo? La Casa Museo, siendo afortunada, como he dicho, pues tiene ahora mismo 2 bloques de necesidades y los voy a compartir con ustedes. Pues venga, dale. Un bloque va de cara a la difusión, a lo que es la apertura del público. A mí me gustaría volver a abrir más la casa, porque además ahora, con toda tener a Unamuno de nuevo en el centro del debate, no se pueden imaginar la cantidad de solicitudes que no podemos atender, sobre todo gente de Madrid que quiere ir a ver la casa en fin de semana y no la tenemos abierta. Por falta de personal, solo podemos abrir por las mañanas. Y hay 2 temas que me preocupan bastante. Una es tener un sistema en condiciones, esto parece que en tono es mea culpa, porque quizás también sea mi culpa, un sistema de extinción, pues como Dios manda. Tenemos un sistema de prevención, porque fíjate, hablamos de lo que estamos custodiando. Y me preocupa muchísimo, y por eso lo he dejado para el último lugar,
el poder llegar a digitalizar el fondo. Todavía estamos dejando, cuando van los investigadores, ellos utilizan los originales y eso no puede ser. Pues has aprovechado bien el tiempo. O sea, nos han quedado claras las necesidades y esto así, a quien corresponde, a quien pueda ayudar y quien quiera, porque el trabajo que estás haciendo es magnífico y además se puede visitar la Casa Museo y... Tiene una parte de investigación y una parte de apertura al museo. Vamos poniendo punto final a esta charla. Por favor, hacednos llegar vuestras preguntas y yo intentaré cursarlas. Me he dejado para el final, después de toda esta charla, Manuel, la misma pregunta que al principio. A la luz de todo lo que estás trabajando, de lo que has desvelado y lo que no puedes desvelar, en tu opinión, ¿qué pasó exactamente? ¿Qué pasó realmente el 12 de octubre de 1996? Pues para acabar, vamos a hacer un flashback y vamos a ir al principio de todo. Y es los prolegómenos del 12 de octubre para que la gente pueda intuir qué pudo pasar allí, ¿vale? Y es curioso, el día 12 de octubre del 36 por la mañana hubo una misa en la Catedral de Salamanca, una homilía de Enrique Pla y Daniel, que era el obispo catalán, al que luego se referirá el 12 de octubre. En esa homilía, a la que Unamuno no fue porque no iba a misa, no solía ir a misa, la homilía fue contra los intelectuales. Eso es una nota curiosa. Otra nota a tener en cuenta es qué relación había previamente entre Unamuno y Millán Astray. En la película de Amenábar, por motivos de ficción, sí se ve que Millán Astray va a casa de Unamuno, eso no sucedió, pero sí es verdad que hubo una pequeña relación previa entre Millán Astray y Unamuno, y no era precisamente cordial, por lo siguiente. La primera vez que Unamuno escribe de Millán Astray es en los años 20, en la guerra del Rif. Millán Astray es destinado allí y la legión se comporta de manera bastante salvaje y corta cabezas a rifeños, hasta tal punto que se manda una caja con cabezas de rifeños a la Casa Real, en concreto a la reina. Un poco como venganza a lo que había pasado previamente. No me voy a remontar, que si no sería un poco aburrido. Entonces Millán Astray, Unamuno escribe una carta en los años 20 a la prensa nacional, tiene bastante eco ese artículo, en la cual habla del salvajismo de la legión y en particular habla de Millán Astray bastante mal, ¿no? Y en tercer lugar, quiero que nos pongamos en la cabeza de Miguel de Unamuno. A Miguel de Unamuno le cae la responsabilidad de ir el 12 de octubre al Paraninfo en representación del general Franco, que no puede ir, ¿no? Él representa la autoridad, máxima autoridad en el Paraninfo, pero a Unamuno no le gusta el 12 de octubre. Él escribe muchos artículos de opinión en contra del 12 de octubre, porque en aquella época se llamaba el Día de la Raza. Y él decía que le parecía absurdo, que aquello era una cosa muy patriotera y que no le gustaba, y él comentaba que deberían de llamarle el Día de la Lengua Española, porque más que la raza o la cosa étnica, había que tener en cuenta la cultura, que es lo que nos une a los pueblos de Oriente, como era Filipinas, y de América. Y curiosamente, él habla mucho, él era un gran admirador de José Rizal, que mucha gente no sabe a día de hoy quién es José Rizal y que es clave para saber qué pasó el 12 de octubre. José Rizal, en una biografía sobre José Rizal, Unamuno escribe un prólogo a esa biografía, en la cual él cuenta cómo coincidió con Rizal. Abro paréntesis, Rizal era un filipino que vino a estudiar aquí a España, a Madrid, y coincidió en la universidad con Unamuno. Rizal era mayor que Unamuno y él cuenta que le admiraba mucho, era un líder nato Rizal. Y claro, llamaba la atención porque era, supongo, el único filipino en la universidad estudiando, ¿no? Y Unamuno habla con bastante cariño y lo admiraba mucho por esa fuerza y esa... Bueno, en fin, llamaba la atención automáticamente. La cuestión es que cuando estalla la revuelta en Filipinas, Rizal se convierte en el líder y Unamuno defiende a Rizal, porque lo que Rizal reclamaba eran los mismos derechos para Filipinas que para el resto de España. ¿Qué sucede? Que Rizal es capturado
y lo asesinan, ¿no? Y se convierte en un mártir de los revolucionarios filipinos. Coincidencias de la vida, Filipinas es el primer lugar donde va Millán Astray. Y todos los filipinos idolatran a Rizal. Entonces, la misma pasión que tenía Unamuno en adorar a Rizal era el odio que tenía Millán Astray hacia Rizal, ¿vale? Y Unamuno a lo largo de toda su vida escribió mucho sobre Rizal. Lo utilizaba como ejemplo de buen español. Como ejemplo de buen español. Claro, esto evidentemente a la clase militar y en particular a la Legión y sobre todo a Millán Astray le revolvía las tripas. Y el 12 de octubre del 36, que Unamuno no tenía pensado hablar, cita a Rizal. Cita a Rizal, ojo, no para pinchar a Millán Astray, creo yo, sino simplemente para ponerle como ejemplo de buen español, como alguien que defiende las libertades, los derechos humanos, y como alguien que, como hablaba castellano, era tan español como cualquiera de los allí presentes. Y claro, cuando Millán Astray oye la palabra Rizal, es cuando se monta la zapatiesta, y es lo que nos trae aquí hoy. Por eso es tan importante Rizal, y por eso sabemos que pasó algo. Por último, otro spoiler, lo que sabemos de lo que pasó el 12 de octubre y la diferencia y la polémica viene en que lo que ha trascendido, lo que aparece en mi película anterior, lo que aparece en la película de Amenábar, lo que aparece en todos los relatos en el libro de Hugh Thomas sobre la guerra civil y todo, en realidad es como un gran discurso de Unamuno. Y eso no fue así, realmente hubo un enfrentamiento entre Unamuno y Millán Astray. Pero no fue un gran discurso porque simple y llanamente se le cortó de manera violenta. De hecho, pues te preguntaba yo antes, que nos ayudas a entender qué había pasado con Luis Portillo, que publica en la revista Horizon la reconstrucción que él hace a partir de esas palabras, una reconstrucción del presunto discurso que hizo, que no fue tal, sí. Algo que sabemos, entre otras cosas, porque si no tenía previsto hablar, Miguel de Unamuno no podía haber hecho un discurso tan redondo como el que se publica en esa revista, que es un discurso muy elaborado y muy pensado. Voy muy rápido porque esto también me parece clave. Entonces, ¿qué pasa? ¿Pasó algo el 12 de octubre? Sí. ¿Sabemos las palabras exactas? De momento no. De momento no. Tú sí, intuyo. Bueno, pero sí es verdad que hay una mitologización en torno al 12 de octubre y Unamuno, ¿vale? ¿De dónde proceden? Casi todo el mundo piensa que la primera aparición es en la revista Horizon, en el año 41, pero no es así. Hay una primera versión de lo sucedido el 12 de octubre en el año 37, es decir, en el año siguiente, esto sucede en el 36, en el año 37 se publica en Francia una novela conocidísima que poca gente ha leído, porque si no la gente se daría cuenta, que es de André Malraux, llamada L'Espoir, La Esperanza. Es una novela en la que André Malraux cuenta su vivencia, casi autobiográfica, de lo que vivió en España con los republicanos como guerrillero, ¿no? Tiene mucho de verdad. Curiosa, es una novela río donde aparecen muchos personajes. Hay un personaje que es un médico que está en Salamanca, y este personaje cuenta lo de Unamuno, cuenta el enfrentamiento del 12 de octubre. ¿Y sabéis lo más curioso? Que este médico, en la novela del 37 de André Malraux, dice que Unamuno dijo vencer no es convencer, y realmente fue lo que dijo, no dijo venceréis pero no convenceréis, dijo vencer no es convencer. Sí es verdad que se hace famoso y ya alcanza el estatus de mito en el año 41, como decía, lo escribe Luis Gabriel Portillo, que sabéis que es el padre de Michael Portillo, que es un famoso presentador de la BBC y es ministro en la era de Thatcher, ministro de Defensa en la era de Thatcher, alguien importante. Bueno, pues el padre de Michael Portillo, Gabriel Portillo, escribe la primera versión del discurso de Unamuno, que sí es una narración, o sea que sí que es algo más literario, ¿vale? La revista Horizon lo publica, es muy importante esta revista porque era la más importante revista de cultura y letras de Inglaterra, y Hugh Thomas, que ya es un historiador, lo coge, algo que era una creación literaria donde estaban todos los grandes temas de la defensa republicana, y Hugh Thomas lo toma como algo real y literal y lo publica en su libro The Spanish Civil War, la guerra civil española.
lo publica y se hace mundialmente conocido. Se convierte en un símbolo de resistencia ese discurso. Y hasta tal punto que en los años 60 es otro francés, el primero es André Malraux, no lo olvidemos, y luego hay un director de cine, Rossif, que hace una película que se llama Morir en Madrid, en la cual se recoge el texto que a su vez toma Hugh Thomas. Este documental, claro, aquí en España no es muy conocido porque la censura no lo estrenó, pero ganó el BAFTA, la mejor película, y estuvo nominado a los Oscars. Tuvo una distribución monumental. Y ahí aparece en francés las palabras de Unamuno: venceréis, pero no convenceréis, y todo esto. Esa es un poco la reconstrucción del mito. Entonces, por una parte, la reconstrucción literaria no es real, es una invención, pero sí es verdad que sucedió algo, indudablemente. Escuchándote, me estaba preguntando a mí mismo, digo, tienes que compartir con nosotros, Manuel, ¿por qué has estudiado tanto la figura de Miguel de Unamuno? O sea, ¿de dónde, qué día decides tú, esto hay que investigarlo? No, esto hay que investigarlo, esto quiero, hay que investigarlo, ya vemos que investigadores no faltan, ¿no? Pero ¿por qué? Bueno, yo soy de Málaga, o sea que no soy de Salamanca, soy de Málaga, y yo me acerco a la figura de Unamuno como cualquier español de mi generación en el instituto, que me obligan a leer uno de estos dos libros, Niebla o San Manuel Bueno Mártir. Yo prefería San Manuel, que era mucho más corto. Pero era enero, era mi cumpleaños, y mi madre me regala una edición de lujo de Niebla, con fotos. El Gordo, me regala El Gordo, ¿vale? Y la verdad es que me pareció un poco aburrido, para que no vamos a engañar. Pero en la edición de lujo que mi madre me regala de Niebla hay una colección de fotos de Unamuno, y hay una foto que me llama la atención, que es Unamuno a camello. Y ese señor tan trajeado, tal, a camello, dije, este es un marciano como yo, que soy de Málaga, que vivía en Madrid, era extranjero entre comillas. Me llama la atención y empiezo a leer a Unamuno, y me empieza a apasionar Unamuno. Y es un poco como sale. Luego, sinceramente, yo hice una peli, no pensaba volver a Unamuno, la verdad, tenía pensado hacer otra película porque, ojo, me gustan más cosas aparte de Unamuno, ¿eh? No penséis, me gustan muchas más cosas. La cuestión es que sí es verdad que cuando sale el artículo del País con las palabras de Severiano, sinceramente me indigna profundamente. En segundo lugar, doy una charla como esta y el legionario se me da el dibujito que acabamos de ver, y aquello ya me regurgita la tripa, me tomo un reni, y estaba muy cabreado, básicamente. Pero en febrero de este año me llama Jean-Claude Rabaté, como un niño pequeño, diciendo, tenemos un documento, hay que hacer algo con esto. Y claro, me embarco en el proyecto de la película documental. Ojo, no es la típica película documental, con respeto a la casa, Televisión Española, típico de imprescindible de entrevistas aburridas, ¿eh? O sea, no es eso. Realmente yo dije, si nos metemos a hacer una película documental de esto, hay que hacerlo bien. Y entonces nos pusimos con pico y pala, Colette, Jean-Claude y un servidor, a investigar. Los documentos del 12 de octubre son solamente un ladrillo, pero esto es una torre, hay un montón de descubrimientos nuevos que, en fin, que estoy deseando que veáis. Pues yo ni te cuento. Pero que recordad que el protagonista, y encima le haga loas a Miguel de Unamuno en la prensa después de su fallecimiento. Sí, es cierto. Para que nadie lo ha preguntado, sí es cierto. Más preguntas. Unamuno fue y es el alma de España. ¿Qué creéis que sentiría, más que pensaría don Miguel, este 9 de noviembre de 2019 respecto al estado de su hija y madre, España? Y nos lo pregunta Miguel Ángel Malavia. ¿Qué pensaría Luis? Venga, que las distopías te gustan. Bueno, a veces se han hecho ejercicios de utilizar citas de Unamuno, de artículos, en los que describe la España de su tiempo y que sirven para la España de hoy. O sea que creo que se daría cuenta de que las cosas no han cambiado y que en muchos casos han empeorado. O sea que yo creo que se indignaría mucho, pero ya digo, muchas cosas que escribió entonces todavía siguen valiendo para ahora. Es que estamos en jornada de reflexión, hay que tener mucho cuidado, también os digo. Bueno, más allá de algún
elogio que no voy a leer por pudor, pero en fin, dicen que habéis estado estupendos, salvo el de la chaqueta azul. Le preguntan al señor Jambrina, ¿cómo se deja uno morir? Yo, la verdad es que te escuchaba y pensaba, digo, y si yo llego a casa y hago así, o sea, ¿cómo esto? ¿Cómo? No lo he experimentado. Solamente lo puedes intentar una vez. Hombre, cuando pierdes las ganas de vivir, eso yo creo que sobre el organismo repercute, ¿no? Y llega un momento en que el corazón deja de latir. O sea, que creo que es importante, ¿no? Tener ganas de vivir. Y bueno, de todas formas, esto hay que conectarlo con lo que hablábamos del acto, que por cierto, yo me ratifico en lo mismo, me importa poco, cada vez menos lo que pudo suceder. Lo que está claro que el acto de Unamuno fue un acto, ya hemos dicho, un acto simbólico, pero eso es fue un acto heroico, un acto ético, y yo creo que fue un sacrificio, de alguna manera, por su parte, ¿no? ¿Para qué? Para redimirse de esos errores que había cometido, tan terribles, y en este caso pues también un poco, ahí está esa carta que le quemaba en el bolsillo y esas situaciones, pero no solo eso. Y bueno, recordemos lo de Don Quijote, que para Unamuno Don Quijote era el Cristo español, hizo del quijotismo una religión, y una religión, pues eso, de sacrificio, y para mí fue un sacrificio que termina pues ese último día del año 36. La manera la desconozco. Y pensemos, perdona una Sí. cosa, pensemos cómo está Unamuno. Pensemos que Unamuno es un hombre de 72 años, que no son los 72 años de ahora. Pensemos que se ha quedado viudo y está hecho polvo, que ha perdido a su hija Salomé, que tiene a 2 hijos en Madrid y está preocupadísimo por sus hijos, que tiene al yerno, que se ha convertido en padre de Miguelín, o sea que más que abuelo es padre del niño que se ha quedado sin madre y que el padre está en Madrid. Entonces Unamuno realmente está absolutamente destrozado y todo es a más, a más, a más, a más. Entonces yo creo también... Por cierto, la afición a la piroflexia, ¿de dónde le viene? Pues él lo cuenta en Recuerdos de niñez y mocedad, que en plenas guerras carlistas, como su madre no lo deja salir de casa, él juega con su primo y como no tiene nada con qué jugar, inventan hacer soldaditos de papel y de ahí viene la gran afición. Si entran en internet, él está reconocido incluso como autor originario de alguna figura y es una afición que han heredado toda la familia, creo, o casi toda la familia. Tenemos auténticos virtuosos entre los nietos y bisnietos y es muy curioso. Y me imagino que se conservan también en la casa museo Sí, algunas de las creaciones, sí, ¿no? sí, los conservamos. Que no son solamente pajaritas. Ah, no, hay todo tipo de figuras. Nos preguntan, esta se la reservo a Menchón. ¿Es verdad lo que sentía la mujer de Franco por Unamuno, según se desprende de la película de Amenábar? ¿Qué sentía? Chan, chan, ¿qué sentía? A ver, vamos, dos cosas. La primera, en la película de Amenábar, no recuerdo si es Carmen Polo o Unamuno el que da la mano, ¿vale? Se dan la mano y salen. Esto no fue así exactamente, fue una orden de Millán Astray que le dijo, señor rector, de la mano a la mujer del jefe de Estado. ¿Por qué hizo esto Millán Astray? Por el ambientazo que había en la sala y porque 2 meses antes habían matado a Lorca y porque allí había armas, ¿vale? Y alguien se acerca a Millán Astray y le dice, esto se te ha ido de mano y sácalo de aquí, porque en el paraninfo de la universidad, pues podéis imaginar. Yo creo que se sabe que Carmen Polo sí le gustaba a Unamuno, la poesía de Unamuno religiosa, el Cristo de Velázquez y todo esto. Me da la sensación que la agonía del cristianismo Carmen Polo no lo leyó, tampoco el sentimiento trágico de la vida, si no, no habría tanta admiración, pero sí, mucha gente más de Falange le gustaba Unamuno, esa faceta más espiritual de Unamuno y quijotesca, ¿no? Que es algo como preguntar en jornada de reflexión, ¿a quién votaría Unamuno? No sé yo si es una pregunta contestable, ¿no? A lo mejor salimos en la Junta Electoral nos dice algo. En fin, la pregunta en sí mismo es divertida. Yo creo que no votaría. Yo creo que votaría, y votaría siempre estaba de parte del que fuese a perder. Casa con el personaje perfectamente, sí.
Y hay una pregunta que es mía y que es producto de haber hablado con vosotros, porque a mí una de las cosas que me llama más la atención de esa intervención de Miguel de Unamuno en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca, aquel 12 de octubre del 36, es que realmente, y por lo que habéis contado también lo corroboro que fue así, no tenía previsto hablar. Pues anda, que siga teniendo previsto. La que lió para no tenerlo previsto. Yo hace poco en el encuentro iberoamericano de Salamanca, hablando desde el atril, metí la pata, me confundí, porque además hay mucha literatura transversa. Dije, yo estoy aquí hablando desde el atril, un atril parecido al que usaría Unamuno. No se levantó. Él habló desde la mesa precisamente porque no tenía previsto intervenir. Y esto quizá está en el origen es una de las razones por las que no conservamos el discurso, porque si se hubiera levantado al atril donde había un micrófono para que desde las salas contiguas se siguiera aquel discurso, probablemente alguien, no del Paraninfo, pero alguien podría haber tomado notas y habría llegado un discurso hasta nuestros días al margen del que tiene Menchón. Por cierto, si me permites... Ese hecho casual no es nada anecdótico. Sí, todo se confabuló, eso está claro. Pero no me resisto a hacerle una pregunta, perdona que usurpe tus funciones. No. A Menchón, la versión esta que dices de un testigo presencial, ¿en qué se diferencia de otras versiones que existen? Están en el libro de Severiano Delgado y en un artículo que publicó antes. ¿En qué se diferencia de otras versiones presenciales, de personas que también transcribieron lo que allí se dijo? A ver, vamos ¿Por qué esa es buena y las otras son? Si no me veis insistente, es porque yo sí que me doy por satisfecho con los dos anuncios que ha hecho, ¿no? Recuerdo esos dos titulares de lo que veremos en el documental que próximamente verá la luz, que no sé si tiene título ya. Sí. ¿Qué es? Bueno, esto no es una primicia porque no lo puedo decir, pero lo voy a decir. La palabra frente a las armas. La palabra... Espero que os guste, si no me lo decís y cambio el título. Pues ahí lo dejamos, la palabra frente a las armas, que vale para muchas cosas. Gracias, de verdad, Manuel Menchón, muchas gracias por la generosidad de habernos contado en primicia aquí tantas cosas. Gracias a Nacha Guaceda por contarnos también lo que podemos visitar cuando vayamos a la Casa Museo. Yo iré, y lo que trabajáis, que es mucho. Y gracias a Jamina por todo lo que también sabes de la figura de Unamuno, pero por esa visión para mí tan original del Unamuno personaje. Muchas gracias. Gracias a veréis, lo que aquí ha tenido lugar esta mañana, este maravilloso encuentro que yo he disfrutado muchísimo, espero que vosotros también, es gracias, lo decía al inicio, a la Universidad de Salamanca, gracias al esfuerzo de quienes han apostado por Alumni en la Universidad de Salamanca. Aquí veo mucha gente que ha apostado por Alumni, al presidente entre ellos, que ha apostado mucho y lo sigue haciendo por Alumni, y por supuesto al presidente de la Junta Directiva, José Luis Fuentecilla, quien tiene la palabra para que nos despida. Adelante, José Luis. Aplausos. Se oye, ¿no? Bueno, hemos decidido este año aplicarle un poco del suspense que está tan en boga en estas series, y como veis el final es bastante alto, ¿no? Yo creo que en el encuentro del año que viene vamos a intentar superarnos, pero no va a ser fácil. Quería aprovechar la ocasión, porque no es fácil ver a tantos socios de Alumni y a otros que probablemente no lo son, para reiterar nuestro mensaje, felicitaros, saludaros, quiero decir, en nombre de la nueva Junta, que empezamos en junio de este año y que es en parte continuidad y en parte renovación respecto a la Junta que ha estado llevando Alumni los últimos 4 años. Y lo que quería era pediros colaboración, como siempre, intentando, quien no sea socio, haciéndose socio, por supuesto, intentando captar más socios, tanto en España como fuera de España. Estamos intentando expandir distintos capítulos de Alumni en distintas ciudades españolas y también en ir aumentando la red internacional. En breve se va a abrir el capítulo de Alumni en Chile. ¿Crecer para qué? Necesitamos crecer pues para cumplir los objetivos que nos planteamos en Alumni, que son apoyar a la universidad, apoyarnos entre nosotros y proyectar la imagen de la Universidad de Salamanca ante los retos
tan complicados a los que se enfrenta la Universidad de Salamanca y la enseñanza superior en general. Quería comentaros algunas de las cosas en las que necesitamos colaboración. Hemos puesto en marcha el primer programa de becas, todavía es modesto, vamos a intentar buscar formas de microfinanciación para ampliarlo. También hemos empezado a reclutar embajadores de alumni. ¿Qué son los embajadores de alumni? Son antiguos alumnos que están en empresas o en instituciones y que se ofrecen para trabajar como vínculo entre esas empresas, esas instituciones y la Universidad de Salamanca en todo tipo de cuestiones, desde ofrecer becas o informar sobre becas, prácticas, visitas a empresas, orientación profesional. Ahí también estamos desarrollando el programa de mentoría. Ahí son bienvenidos todos los antiguos alumnos que quieran tutelar durante unos meses a alumnos que están a punto de dejar de la universidad o que acaban de dejar la universidad y que tienen que dar ese salto tan complicado al mercado laboral. En todo esto estamos colaborando mano a mano con el Servicio de Inserción Profesional de la Universidad y no en vano quien dirige este servicio, Mili Pizarro, es una de las vicepresidentas de nuestra Junta. También pedimos colaboración para expandir un programa que ha ido creciendo mucho en los últimos años, que son los premios alumni al talento y a la investigación. Durante muchos años hemos tenido un único premio, el premio Garmendia, y este año, ocurrió hace un par de semanas, si no recuerdo, en Salamanca ofrecimos ya 3 premios en distintos ámbitos del conocimiento. Digo todo esto porque Alumni Universidad de Salamanca tiene una estructura singular. A diferencia de otras alumni de universidades públicas, que fundamentalmente son un servicio de la universidad, en nuestra Alumni, que es una asociación independiente, el compromiso de los antiguos alumnos es el que empuja y aporta a la asociación, y de eso se trata. O sea, esto es una asociación para recuperar el vínculo de todo el talento que pasó por la universidad y que puede ayudar a la universidad y a los propios antiguos alumnos. Por eso necesitamos el compromiso voluntario de mucha gente. Yo siempre digo que si queremos llegar lejos, lo que necesitamos es que muchos hagan un poco y no que unos pocos hagan mucho. Y todo pues para un objetivo que, en fin, a nosotros nos parece fundamental, que es crear una red mundial, una red viva y activa de apoyo a una de las instituciones que yo creo casi, no sé si, que es una excepción en España, una institución que puede exhibir 8 siglos de continuidad histórica, la Universidad de Salamanca. Gracias a todos. Hace mucho tiempo que no me pasaba lo que voy a decir ahora. Hemos cumplido exactamente con el horario previsto, son las 13:28 y nos habíamos comprometido a terminar a las 13:30 porque queremos ser muy respetuosos con vuestro tiempo en un día de reflexión como es el de hoy. Nos espera ahora un vino español donde, pues, en fin, aprovecharemos para hablar con ellos. Yo entiendo que tendré muchas preguntas que hacerles, así que podréis hacerlo, por supuesto. Reitero mi agradecimiento, de verdad, nuestro agradecimiento de que nos hayáis acompañado en una mañana como esta y quiero hacer especialmente efusivo ese agradecimiento a toda la familia de Unamuno que nos acompaña esta mañana aquí, que ha sido para mí también especialmente emocionante que nos hayáis acompañado. Y ahora ya lo puedo decir al final, impone un poco, porque mete tú la pata delante de toda la familia Unamuno. Así que, en fin, muchas gracias. Gracias a todos, buenos días.